Primero que todo, agradecerles la presencia en esta primera actividad del Comité de Mujeres del ICEF. Es una actividad muy especial en la cual el comité ha decidido dar un homenaje a una gran pionera del derecho tributario costarricense, a doña Anabel León Feoli. Nos complace eh, tener esta actividad en la cual conoceremos a la mujer que está detrás de una trayectoria de jurista y tributarista de más de 35 años y contar con la participación también de la señora Victoria Di, Di Yogachin. Con ellas damos inicio a una nueva etapa del ICEF, que es a través del Comité de Mujeres. Buscamos traer luz a las mujeres, hacer actividades y capacitación hacia mujeres principalmente, pero siempre desde un punto de vista de la inclusión y no de la exclusión. Así que siempre queremos trabajar con hombres y mujeres de la mano, pero nuestro enfoque está en fortalecer el papel de la mujer tributarista, no solamente en Costa Rica, sino también en América Latina. Y para eso, desde el ICEF, estamos haciendo esfuerzos importantes no solamente con alianzas con diferentes organizaciones dentro del país, sino también con organizaciones fuera del país, como es IFAWIN y el ILAD. Al final de la exposición, tal vez podamos comentar un poco más sobre las actividades que se van a ir presentando en los próximos meses a través de este comité. Sin más, quisiera iniciar por presentar a quien damos homenaje el día de hoy, a doña Anabel León. Doña Anabel es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica, se graduó en el año 1981, es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, de 1983. Como les comentaba, cuenta con 36 años en la función pública, 30 años específicamente en lo que fue judicatura. Se desempeñó como jueza de diferentes despachos judiciales. De esos 30 años, 25 años fueron dedicados a la jurisdicción contenciosa administrativa, incluidos 13 años como magistrada titular de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, de la que fue presidente en los últimos 11 años. Doña Anabel decide acogerse a su jubilación a partir de enero del 2014, fecha en la cual se asocia a la firma Deloitte hasta el año 2022. Ella es la primera mujer integrante del Tribunal Supremo de Elecciones, redactora de la resolución sobre cuotas de participación femenina de las mujeres, que permitió que en la primera elección en que se aplicó, que la Asamblea Legislativa contara con 37% de mujeres. Fue integrante de la comisión revisora del proyecto actual Código Electoral, observador internacional en diversos procesos electorales en América Latina y el Caribe, primera mujer presidenta de una sala de casación de la Corte Suprema de Justicia costarricense, representante del Poder Judicial de Costa Rica en los talleres preparatorios de cumbres de presidentes de Iberoamérica, corredactora de las 100 reglas de Brasilia de acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, que es una política pública a nivel de los poderes judiciales de Iberoamérica. También fue integrante de la Comisión de Seguimiento de la Implementación de las 100 Reglas de Brasilia, integrante de múltiples comisiones en el Poder Judicial, entre ellas la de Género, Acceso a la Justicia, revisora del Código Procesal Contencioso Administrativo y del Código Procesal Civil, representante del Poder Judicial para la implementación de la Ley de Arbitraje Internacional y la Ley de Apostilla. Ha sido conferencista a nivel nacional e internacional de temas relacionados con el derecho, asesora emérita del Tribunal Supremo de Elecciones, del Colegio de Abogados y de la Defensoría de los Habitantes. También se desempeñó como árbitra certificada en los 4 centros de arbitraje a nivel nacional. Se desempeñó como experta, como perito en diversos procesos internacionales. Fue consultora externa de empresas nacionales e internacionales en diversos temas relacionados con el derecho, incluida la materia tributaria y el recurso de casación. Fue asesora externa de la firma Deloitte en temas tributarios a nivel administrativo y judicial y asesora externa de la Cámara de Azucareros. Pues hemos con ello reflejado una trayectoria de 36 años de carrera
en la cual la señora Victoria podrá ampliar cuáles fueron esos momentos más especiales como jurista y también desde la perspectiva de género que nos pueda compartir esta noche. También me honra presentar a la señora Victoria Di Giocachino, y aquí, perdón si me equivoco en el apellido, eh, quien es directora de la firma de abogados BLP, cuenta con más de 15 años de experiencia en materia tributaria, se especializa en fusiones y adquisiciones, en impuestos corporativos, en bienes raíces y estructuración patrimonial, entre otros. Es asesora en temas de impuestos sobre la renta, en IVA, en precios de transferencia y beneficios fiscales, así como también realiza en su práctica profesional due diligence y auditorías fiscales. Doña Victoria es miembro de la Asociación Fiscal Internacional, IFA, y del International Bar Association, y también ha sido autora de artículos publicados en revistas tributarias especializadas como el Tax Analyst. Doña Victoria cuenta con un programa ejecutivo en el International Tax Center de la Universidad de Leiden, Holanda, del 2017. También ha cursado en el curso intensivo en Derecho Tributario Internacional de la Universidad Austral de Argentina y es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Entre sus reconocimientos, que son muchos, ha sido destacada por Chambers and Partners como Associate to Watch en la práctica de impuestos. Ha participado en las asesorías clave en la región, incluyendo la primera emisión de un bono social en Costa Rica, la entrada de Moody's en Centroamérica y la adquisición del grupo Orbis por Axo Nobel y la estructuración del proyecto inmobiliario Waldorf Astoria, entre otras actividades. Con esto, quisiera comentarles un poco cómo va a ser la dinámica de la actividad de hoy. La señora Victoria y doña Anabel van a estar en un conversatorio en el cual posteriormente vamos a participar todos, incluida mi persona. Pueden hacer sus preguntas por, eh, por chat o bien directamente. De nuevo, lo que estamos buscando aquí es que doña Anabel nos comparta cuáles son esas recomendaciones, esas experiencias que en su vida profesional, pues, fueron las más destacadas. Y sin más, perdón, le paso la palabra a la señora Victoria. Adelante, por favor. Muchas gracias, Gabriela. Antes que nada, doña Anabel, quería agradecerle por el tiempo. La verdad es que nos honra muchísimo que esté aquí y personalmente, además, me honra mucho poder hacerle la entrevista como mamá de Gloriana, que tiene pues un lugar muy especial para mí. Así que muchísimas gracias por el tiempo aquí. Lo que queríamos empezar a preguntarle. Primero, bueno, pues todos sabemos que como mujer nos enfrentamos a muchos desafíos, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Desde su punto de vista, cuando inició su carrera como abogada, queríamos saber cuáles fueron los mayores desafíos a los que se enfrentó por el hecho de ser mujer. Hola, buenas noches. Primero, agradecerles muchísimo este reconocimiento. De verdad que me tomó de sorpresa. Estoy profundamente agradecida con el gran detalle y motivarlas a que sigan adelante. Yo creo que el tema mujeres, como bien decía Gabriela, no tiene por qué ser un tema de exclusión, sino más bien de integración y de compartir espacios. Así es que me encanta la idea de que ustedes estén unidas buscando justamente esos objetivos. Me da mucho gusto ver entre las personas conectadas a varios colegas, hombres y mujeres con los que en el transcurso de la vida profesional pues tuve algún encuentro y por los que guardo profundo respeto y cariño. Contarles que bueno, ya por un tema de edad y de generación, pues ya yo casi soy historia y puedo hablarles de historia y algunos capítulos de mi vida se van a referir a, a, a esquemas o organizaciones del Poder Judicial que ya no tenemos. Entonces, contarles, que fue lo que me comentaron que hiciera en esta oportunidad, contarles que yo empecé como jueza de trámite, que antes se llamaba actuario,
en el juzgado de Golfito en el año 1980 sin graduarme, faltándome unas materias porque había adelantado, no porque estuviera atrasada. Y porque mi esposo, con el que todavía estoy casada después de 46 años, tenía que hacer servicio social. Nos fuimos para Golfito y ahí empecé los primeros pasos como jueza. Luego me vine a San Isidro de Heredia, que tenía lo que antes se llamaban alcaldías, hoy se llaman juzgados. Y este era el juzgado de más bajo nivel. Yo vivo en Tibás y para ir a San Isidro de Heredia no estaba la pista, entonces tampoco tenía carro, tenía que coger un bus de Tibás a Santo Domingo, de Santo Domingo a Heredia y de Heredia a San Isidro. Entonces era un viaje bastante lento y cansado. Luego nos fuimos para España, nos fuimos por cuenta propia. Yo no tenía ningún requisito para pedir apoyo al Poder Judicial en ese momento, no tenía los años de servicio, nada. Y en España yo estudié o saqué un doctorado que en realidad es un grado académico, pero la tesis, que es lo que uno llama la especialidad, la hice en Derecho Tributario. Hasta ese momento yo no había tenido prácticamente ningún contacto con el derecho tributario, pero tenía un tío político que siempre decía, solo hay dos cosas ciertas en la vida, que después se lo oí varias veces también a Alan Saborío. Solo hay dos cosas ciertas en la vida, la muerte y los impuestos. Entonces hay que saberse defender de los impuestos y aquello como que caló un poquitito y al llegar allá, en la Universidad Complutense se estaban dividiendo en ese momento el derecho financiero del derecho tributario. Fueron 2 años intensos, fuertes, muy fuertes. Nos tocó una situación económica muy dura, muy dura. Fue la crisis que nosotros conocemos como el gobierno de don Rodrigo Carazo. El dólar pasa de 8,60 a 50, 60 colones. El banco no vende los dólares para los estudiantes. En fin, fueron muchas limitaciones. El segundo año la condición económica mejoró. Yo seguía insistiendo en que tenía que sacar la tesis en esos 2 años, que era el permiso sin goce de salario que tenía del Poder Judicial. Y sorpresa, quedé embarazada del hijo mayor, lo que complicaba realmente un poco tanto la capacidad o el esfuerzo para tener un rendimiento X, sino que además al regreso íbamos a bautizar a una sobrina en Estados Unidos y el día que regresábamos, ese hijo nació. Entonces llegamos a Costa Rica 2 años y unos meses después, con un chiquito de 10 días de nacido, con un trabajo en la alcaldía de San Isidro de Heredia y mi esposo sin trabajo. La verdad que fueron periodos o épocas muy, muy fuertes que Dios nos ayudó y me quise ir a lo contencioso, un poco buscando la afinidad de lo que había estudiado, ¿verdad? Y en ese momento el juez que me aceptó como actuaria, hoy juez de trámite, me dijo, me encantan las mujeres, me encanta trabajar con mujeres, son muy responsables, son muy ordenadas, pero qué tirada, quedan embarazadas. Y de ahí, entonces es un problema, porque ¿qué hago yo con 4 meses de incapacidades y cosas y después vacunas? Y bueno, me pinta un panorama y yo recuerdo que le dije, tengo un hijo de 1 año, estamos llegando, no nos hemos acomodado y no me veo con otro hijo. Él insistió en nombrarme en propiedad, salimos a vacaciones en esa época, también la corte cerraba la mitad en enero, la mitad en febrero, y al año siguiente intercambiaba las oficinas, enero y febrero. Cuando yo regresé de vacaciones, en marzo, por haber cerrado febrero, cuando regresé de vacaciones estaba embarazada. Y era el segundo hijo y la verdad que me sentía exactamente como una madre adolescente porque toda la gente lo que preguntaba era, ¿y qué dice el juez tal? ¿Y qué dice el juez tal? Y la verdad que sí, sentí muchísima vergüenza de irle a decir que estaba embarazada porque yo me había casi que comprometido a que no. Entonces, cuando le comenté, y somos grandes amigos, nos tenemos gran aprecio, y me dijo, qué tirada, yo sabía que eso iba a pasar y que no sé qué, bueno, y le dije, tenga seguridad que no voy a faltar más allá de la incapacidad o de la licencia por maternidad. A los
3, 4 meses de embarazo me ascendieron a juez y llegué a lo que era el juzgado tercero de lo contencioso, que se conocía como el juzgado de Hacienda. Y es porque le tocaban dos temas específicos relacionados con la materia tributaria y de ahí, digamos, mi interés por estar en ese juzgado. Y entonces eran los cobros que hacía Hacienda de sumas ridículas, que a veces podía ser más caro el proceso judicial que la suma a recuperar, pero tenía el tema de la defraudación fiscal. Para ese entonces la defraudación no era un ilícito penal como ahora, sino una infracción administrativa con una sanción. Y se entendía que lo que se procuraba era una recaudación más rápida. Entonces, explorar un poco la defraudación fiscal, que habían bastantes en la época, era todo un reto porque la línea que se había seguido hasta ese momento era decir, bueno, es que si ya estamos frente a un acto administrativo firme que determinó que hay una diferencia X entre el impuesto declarado y el que verdaderamente corresponde o el evadido, significa que es simplemente decir si esto se dio y aquí está la multa. Entonces, yo quise introducir algunos cambios que fueron aceptados por el Tribunal de Apelaciones en el sentido de decir, no, o sea, esto es un mini proceso ordinario donde hay que meterse a rebuscar un poquito las razones y la legalidad de la actuación administrativa. Y bueno, eso fue un cambio importante. Para esa época la materia, lo que hoy podríamos llamar los procesos contenciosos administrativos tributarios, que antes se llamaban ordinarios, también eran conocidos en única instancia. La antigua ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, vigente hasta el 2008, establecía un procedimiento especial más expedito porque también tenía como propósito facilitar o aligerar la recaudación, y ese trámite se hacía o ese procedimiento estaba radicado en la sección segunda del Tribunal Contencioso Administrativo, que para entonces tenía 3 secciones únicamente, una de las cuales era jerarquía impropia. Entonces, yo haciendo como jueza del tribunal, y ahí ya sí de lleno y de cerca con los trámites directos de la materia tributaria. Les puedo contar que cuando yo, en esa época no existía la Sala Constitucional, no existía la actual Ley Orgánica del Poder Judicial, y los nombramientos se hacían muy a dedo, no había carrera judicial, eran 17 magistrados, y cuando yo, el modelo que existía en esa época era tocar puertas y decir, yo soy fulana, es que tengo interés en tal tema, en tal plaza. Y causaba sorpresa, para ese momento solo doña Dora Guzmán era magistrada, causaba sorpresa de que si yo subía, iba a ser el primer tribunal de apelaciones de 3 mujeres. Entonces yo decía, qué raro, y a nadie le importó que todos los demás fueran solo de 3 hombres, pero que fueran 3 mujeres causaba, ¿verdad?, algún grado de preocupación. Entonces, un poco la defensa era, yo no creo que el análisis de un caso, la sentencia que se llegue a emitir, tenga sexo o género. Sexo, hombre o mujer, género, el concepto cultural y social que se tiene de hombre o mujer, una construcción distinta. Y también por otro lado decía, y porque nunca se preocuparon de que solo fueran 3 hombres. Bueno, aún así fui nombrada, estuve 10 años en esa sección que se dedicaba exclusivamente a la tramitología del expediente judicial relacionado con materia tributaria, que después solo le quedaba casación. En ese ínterin, la Corte me prestó y fui viceministra de Trabajo por espacio de 15 meses para terminar la administración Calderón, 93-94. Volví al Poder Judicial y en el 99 me nombraron como la primera mujer magistrada
del Tribunal Supremo de Elecciones. Llegar a una institución donde el 80% del personal era hombre, porque de alguna forma lo que decían era en los periodos electorales, cuando el tribunal se hace un acordeón y tiene que reclutar mucha gente, necesita hombres porque hay que cargar los sacos, las papeletas, el material electoral y esos son los que se quedan. Bueno, le dimos un cambio importante a la forma de ingreso al tribunal, ¿verdad? Que no fuera por un tema de fuerza humana y efectivamente, logramos una resolución que interpretaba diferentes artículos del Código Electoral y la Ley de Igualdad Real para decir que las mujeres, que el espíritu de la ley era que las mujeres tuvieran participación política y no solo una figuración en una lista sin ninguna posibilidad real de ser electas. ¿Esto por qué? Porque la lista por la que nosotros votamos para diputados y también para a nivel municipal es lo que se llama una plancha, un listado donde se van seleccionando en el orden en que fueron colocados, en un orden descendente. Entonces, ya existía una obligación de un 40%, pero obviamente las mujeres estaban en la parte final donde ningún partido llegaba a tener la papeleta completa de diputados. Eso había hecho que la asamblea en la época que más tuvo participación femenina hubiera alcanzado un 19%. En las elecciones siguientes a esa resolución, que son las del 2002, da un salto a un 37%. ¿Eso qué significaba? Una acción afirmativa. Una acción afirmativa que significa quebremos la igualdad real, perdón, quebremos la igualdad formal de que todos somos iguales ante la ley para dar paso a una igualdad real y a una igualdad real que permita el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres. Entonces, decirle a los partidos políticos, establezcan ustedes la metodología, pero que las mujeres puedan tener una participación efectiva. Y eso fue el cambio. Y tener más mujeres en la Asamblea Legislativa significó, sin duda, una composición distinta en el Poder Judicial, porque de doña Dora Guzmán, después llegó doña Zarela, después Ana Virginia, después aparecí yo y hoy por hoy tenemos casi una paridad, todavía no se ha alcanzado, pero sin duda eso hubiera sido, si no imposible, muy difícil si no hubiéramos tenido una asamblea legislativa con un mayor número de mujeres, ¿verdad? Luego, mm, contarles que sí hubo verdaderamente situaciones donde yo sentía que había como un menosprecio a mi condición de mujer. Y tomé por política dos puntos para mí fundamentales. Uno, no quedarme callada, evidenciar, digamos, el maltrato o la ofensa o el mal modo o lo que fuera y enfrentarlo y decir, me parece que usted está molesto, podría hablarme de otra manera, no le permito que haga tal cosa. Don fulano, le agradezco muchísimo su apoyo, pero viera que este señor tiene que aprender que me va a respetar por mí y no porque usted me apoye. Le exijo que me pida disculpas, que está aceptando pedírmelas, pero no a mí en lo personal, sino en el mismo foro donde usted me irrespetó. ¿Verdad? Tener ese tipo de conductas me parece que es fundamental, es evidenciar, es reclamar sin ánimo de pelear, sin ánimo de alzar la voz, pero también por otra saber que el esfuerzo tiene que ser mayor y que uno tiene y que uno tiene la capacidad y la moral suficiente para pedirlo. Porque yo nunca me sentí una cuota. Yo sentí que había llegado a los lugares que había llegado por mérito, por esfuerzo, por sacrificio, por un montón de cosas, ¿verdad? Que me habían obligado a doblar esfuerzos porque sabía que en una condición de minoría como mujer, era más visible, era más criticable, era más vulnerable a que dijeran es culpa de aquella o aquella fue o lo que fuera. Entonces,
Creo que una política preventiva, además de digna, es: estoy aquí porque estudié, porque me maté, porque no hay diferencia entre el título de un hombre y una mujer, porque no hay un tema que diferencia la capacidad de un hombre o de una mujer. Entonces, creo que el tener una autoestima por encima de una cuota es muy importante y en mi vida profesional así lo fue. Muchas gracias, doña Anabel. Qué historia más. Podríamos pasar horas aquí, ¿verdad? Escuchándola de fijo. Pues bueno, usted nos cuenta que sí, durante toda su carrera sintió en algún momento algún tipo de discriminación Así. o desigualdad por el hecho de ser mujer en su entorno laboral. ¿Cuáles estrategias utilizó usted para superar estas barreras? Ya nos contaba un poquitito que defenderse y alzar la voz fue la primera, ¿verdad? Pero cuando esto no funcionaba y querían más bien callarla, ¿cuáles eran sus estrategias para hacer valer su punto de vista? Viera que siempre evidenciarlas. Por ejemplo, recuerdo en corte plena un compañero en particular, ¿verdad? Que era muy fuerte, muy, muy fuerte. Y entonces otros compañeros me decían: es que, mira, es que ese pelea, ese te lleva a pelear en pesos pesados. Y yo le diría: es que me sentiría ofendida si fuera en peso menor. Yo no le aceptaría el reto, ¿verdad? Entonces, creo que evidenciar eso y de alguna forma decirlo sin temor. Por ejemplo, no sé, decir, me pareció que su comentario fue en un tono machista, o me equivoqué, porque si no, me gustaría que usted por favor me lo explicara. No quisiera creer que usted está diciendo, comillas, tal cosa, porque creo que eso sería una ofensa, ¿verdad? Entonces, en un tono muy como suavecito, pero siempre evidenciándolo, como en algún momento decir: esta es una reunión de solo hombres, hace rato yo levanté la mano y parece que aquí no ven la mano de mujeres. ¿Será que me retiro o me van a dar el espacio? No, entonces, disculpen, no, y todo el mundo reacciona, ¿verdad? Porque yo creo que nosotros tenemos que entender que venimos de patrones machistas, de patrones muy fuertes, donde inconscientemente se da esa discriminación. Yo, Gloriana es mi hija y está aquí. Y cuando yo iba a dar una charla sobre temas de mujeres y el derecho a la participación y a la igualdad y a un montón de cosas en un foro internacional en el Tribunal Supremo de Elecciones, Gloriana me dijo: mami, yo voy a levantar la mano y voy a decir que usted en la casa es una mamá machista. Y yo dije: qué torta, sí es cierto, sí es cierto, porque una cosa es uno mamá con aquellas raíces, aquellos patrones, aquella cultura. Gloriana, después de dos hermanos varones, ¿verdad? De repente con unos permisos y unas licencias más restringidas, diferentes. Y entonces, bueno, yo dije: es capaz que Glory de verdad me va a salir con esto. Entonces, desde que empecé, dije: y quiero decirles que aquí está mi hija, que es una adolescente, que dice con toda razón que yo soy una mamá machista, porque en la casa tenemos un trato diferenciado y que no sé qué. Entonces, yo creo que ese es otro paso importante: creerse el tema en todo el sentido y no solo por pedacitos, ¿verdad? No es solo que yo soy la mujer empoderada en el trabajo, pero en la casa soy la mujer sumisa y la mamá machista. Es un poco también ser consecuente con lo que uno piensa y está luchando, pero también dentro de esa consecuencia reconocer que hay resabios de una cultura machista que se ha reflejado y en la que fuimos formados, que no es como de me quito un cassette y me pongo otro y me transformé. Es un tema que hay que trabajarlo y que hay que trabajarlo internamente,
y elaborarlo en el sentido de decir, bueno, es que si yo de verdad quiero una hija empoderada, liberada, feminista en el sentido integrador, tengo que empezar también por la casa. Y creo que ese fue también un reto importante, pero mejor no le preguntemos a Gloria. Así se le puede preguntar. Entonces es como ese esquema, ¿verdad? Como decir y evidenciarlo en el momento. Les aseguro que los compañeros hombres, en mi caso, siempre se sintieron acongojados y apenados y con disculpas porque era un inconsciente de estas raíces patriarcales que tenemos. Ahora que toca el tema de la maternidad, recuerdo hace unos años que estuve en una charla con doña Zarela, cuando todavía era presidenta de la Corte, y ella decía que cuando sus hijos estaban pequeños y adolescentes, siempre sentía que no era ni 100% mamá ni 100% abogada, ¿verdad? Como que siempre estaba, no estaba dando Sí. el 100% en cada una de las cosas. Cuando se estaba enfocando en ser abogada, pues dejaba de lado tal vez algún, no sé, alguna actividad de los hijos, una fiesta de cumpleaños, de llevarlo a clases de baile, etcétera. Y cuando estaba enfocado 100% en sus hijos, pues dejaba de lado tal vez temas importantes profesionales. ¿Cómo fue su experiencia en equilibrar la maternidad con una carrera tan demandante como la que ha tenido? Y fíjese que yo creo que Dios me bendijo, creo no, estoy segura, y siempre agradezco a Dios esa bendición. ¿Por qué? Primero porque tuve en mi marido 100% de apoyo, ¿verdad? Donde teníamos claro que no era como, qué buen esposo, me ayuda. No, no me ayuda. Los dos trabajamos, los dos aportamos, los dos somos papás y entonces, papá y mamá. Y entonces al final de cuentas las tareas se tienen que dividir. Se tienen que dividir. ¿Para qué? Porque si no caemos en la mujer víctima de una doble carga que tiene el trabajo de la casa y el trabajo profesional. Entonces, en ese sentido, mi esposo de gran apoyo y siempre muy motivante de que sí puede y por qué no va a poder y aquí estoy. Y que, bueno, segundo, mi mamá, tuvimos la dicha de poder comprar una casa a la par de mis papás y en una puerta interna, mi mamá estaba muy pendiente de los tres hijos. Fue realmente una abuela mamá y eso a mí me daba muchísima tranquilidad. Tercero, una empleada doméstica con la que todavía tenemos contacto, que estuvo con nosotros 11 años y fueron los primeros años de los hijos y entonces era muy dinámica, muy entregada, muy todo. Y eso a mí me permitía, digamos, desentenderme de un montón de cosas y establecer un orden de prioridades. Tal vez los closets no tenían el orden que tienen hoy o la mesa no estaba tan limpia como podía estar hoy, que ya son otras condiciones, ¿verdad? Entonces, tener siempre como prioridad uno, en mi caso, la familia y a la par el trabajo, porque si lo había aceptado me sentía comprometida. Sacrifiqué horas de sueño, sí sacrifiqué horas de sueño, pero creo no haber sacrificado horas de familia. Fui madre presente en todos los eventos de los hijos, de escuela, de colegio, de cumpleaños, de paseos, de viajes, etcétera. Y al final lo que hacía era, en esa época no existían las computadoras, ¿verdad? Las computadoras llegan cuando yo llego al tribunal contencioso, pero mientras tanto era puro papel y en puro papel y a mano, en la cama tirada de madrugada, lo hice muchas veces. Puedo sentirme orgullosa de haber tenido siempre un despacho al día y de haber guiado a la sala a unos plazos de respuesta bastante reducidos en relación a lo que tenían cuando yo asumí la presidencia y a los que hay actualmente. Y eso fue, digamos, a base
de una dinámica de trabajo en equipo, de apoyo, de compromiso, de un uso de semáforo con las luces del semáforo para ver qué expedientes urgían, para saber cuál semestre se iba a trabajar, para repartir expedientes internamente, porque la imagen de la sala era una y había que cuidarla, ¿verdad? Entonces, creo que aquí en mi caso el gran sacrificado fue el sueño, pero me sentí realizada siempre como mamá y hoy mis tres hijos son mi mayor orgullo y quizás el trofeo con el que Dios me premia del sacrificio, digamos, que se pudo haber dado en las etapas anteriores. Vamos a ver, creo que no hay duda alguna en que han habido bastantes avances en el tema de equidad de género a nivel laboral. Eh, ¿Cree usted que todavía hace falta avanzar más o qué sería interesante, verdad, proponer, ver cómo podemos influir las mujeres para estas iniciativas en el tema de equidad de género? Ujú. Fíjese que en realidad, digamos, si uno ve la composición social, uno tendría que hablar un poco de vulnerabilidad, ¿verdad? De condiciones de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una mujer como las que aquí estamos, profesional, que tiene su título, su independencia económica, su trayectoria, etcétera, a si tomamos a una persona, mujer, servidora doméstica, migrante, desplazada de su familia, ¿verdad? Entonces hay que entenderlo en diferentes contextos. La primera gran lucha que se da es la de las mujeres, sin duda, en un tema de búsqueda de igualdad, y esto hace que el tema sea confrontativo, que este sea un tema confrontativo porque se ve como una lucha de poder, porque si nosotros vemos las actas de la Asamblea Constituyente del 49, hace 70 y pico de años, que es nada en la vida de un país, nos vamos a dar cuenta qué decían los constituyentes de la época, y entonces decían no, que la mujer tenía que estar en la casa preocupándose por la crianza de los futuros ciudadanos, que Dios libre, que las virtudes de la mujer eran la fe, la esperanza y la caridad, y que de ahí en fuera meterla en política era poner en riesgo esas virtudes, ¿verdad? Que la política era de los hombres porque se trataban temas sucios y a la mujer no se le podía ensuciar y cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces sí había una confrontación muy fuerte de cerrar espacios. Después vinieron otros movimientos donde ya no era lucha de poder porque podían verse afectados tanto hombres como mujeres, y empiezan entonces a surgir otras poblaciones que se ven amparadas en convenios internacionales, igual que el tema de las mujeres, y también en leyes nacionales, como puede ser la población migrante, la afrodescendiente, el adulto mayor, y luego el movimiento que empieza como el movimiento gay, y que después sabemos que pasa o que se amplía en un espectro mayor para considerar diferentes figuras de orden sexual. Entonces, sí es cierto que hay que tener cuidado porque de repente si nosotros decimos, bueno, entonces, ¿quién no es parte de una condición vulnerable? Y de repente entonces caemos en que solo lo sería el hombre blanco, rubio, joven, sin discapacidad y con dinero. Y no se trata de eso, ¿verdad? No se trata de eso, se trata de hacerlo más bien inclusivo, respetando las diferencias, encontrando en esas diferencias un potencial para apoyar o para apoyarse. Entonces, yo sí creo que como mujeres hemos avanzado muchísimo, muchísimo de cuando yo empecé con el tema, ya por el año 2000, con Zarela en la corte, que fue una gran líder en este tema de mujeres, donde logra la primera Secretaría Latinoamericana de Secretaría de Género, que después se amplía a poblaciones vulnerables.
sí habían grandes diferencias y creo que sigue existiendo, ¿verdad? La mujer está mucho más expuesta a temas de acoso sexual, mucho más temerosa de denunciarlo por las etiquetas sociales que le puede acarrear, por las consecuencias laborales que le puede acarrear y porque la respuesta política y la respuesta judicial no ha sido la más acertada y la más rápida. Entonces, es un tema que ya hemos logrado interiorizar en las nuevas generaciones, donde antes los colegios eran de monjas y padres, de hombres y mujeres, y se avanza y pasamos a escuelas mixtas, a colegios mixtos, a entrar a una universidad, donde yo por lo menos en el año 74 era primera vez que tenía compañeros varones. Y creo que eso facilita la convivencia y el respeto. Y las mujeres que estamos hoy aquí reunidas, creo que sabemos que hemos tenido compañeros que nos han respetado como compañeras, que nos piden los cuadernos, que nos piden los apuntes, que quieren estudiar con nosotros. Y eso en el fondo es un reconocimiento a que hay una capacidad o un compromiso, pero sí creo que es una lucha, o más que una lucha, una toma de conciencia familiar, social, laboral, en todos los ámbitos. Tomando en consideración estos desafíos que justo menciona usted que afrontamos las mujeres en el día a día, en la vida laboral, ¿qué consejo le daría usted a una estudiante de colegio que está pensando en qué estudiar y decide estudiar derecho? ¿Qué consejo le daría usted para que trate de sortear todos estos retos y desafíos de la mejor manera? Ajá. Yo pienso que el primer tema es decirle, va a entrar a un mundo donde todos tenemos un poquito en las venas, el pleito, la confrontación, ¿verdad? Pero yo creo que ese modelo también ha cambiado. Y valga el comentario de que, por ejemplo, el abogado tradicional era un abogado gritón. Era un abogado que llegaba a imponerse, que llegaba a intimidar al juez, al testigo o a quien tuviera. Y yo puedo decirles que en los órganos colegiados, nosotros después de una audiencia decíamos, "Ey, qué pereza, otra vez el mismo gritón, viste, la misma mala crianza, ¿viste? Es que no he entendido que así." Y yo creo que ese es un cambio muy importante en el rol del abogado. El abogado actual es consciente de que los casos se ganan con razonamientos, se ganan con pruebas, porque no solo hay que tener la razón, sino que demostrarla, y más allá de quién grita más. Entonces, ¿qué le diría a esa muchacha? Bueno, sepa que va a entrar a un mundo donde probablemente algunos tengan un concepto equivocado de que el que más grita es el mejor. Segundo, siéntase igual a todos, no hay ninguna razón por la que sea menos o por la que sea más que cualquier otra de las personas que integran el grupo con el que usted va a compartir. Respete siempre para que la respeten, pero no permita nunca que la irrespeten. Y si ese irrespeto se diera, evidéncielo. Y evidéncielo en el momento en que se dio, para que la persona sienta vergüenza, para que la persona se dé cuenta y tenga oportunidad incluso de aclarar. Y si usted tiene que pedir disculpas y decir, ay, qué dicha que aclaró, porque yo lo había entendido diferente, pues no dude en decirlo. Yo creo que esto es un camino en el que estamos juntos y aprendimos a darnos la mano. Excelente. Ya para ir terminando, doña Anabel, queríamos saber cuál etapa de su vida es en la que usted se ha sentido más satisfecha desde el punto de vista profesional y por qué. ¿Algún logro, algún nombramiento que le haya hecho sentir la mayor satisfacción profesional? Yo creo que la etapa de magistrada, sin duda, fueron 13 años, ¿verdad? De mucho trabajo, sentir que uno está marcando la pauta de la justicia
que está dando pautas de interpretación que tienen una incidencia en cascada hacia abajo en lo que se va a ir resolviendo. El poder incursionar en un tema más allá del derecho que me apasionó, que es el verdadero acceso a la justicia, porque no podemos negar que la justicia no es igual. No es lo mismo en materia laboral la capacidad económica del patrono o empleador a la que puede tener el trabajador que necesita de esos recursos, ¿verdad? No es lo mismo en la misma materia tributaria que aquí nos trae una empresa poderosa que puede sostener un proceso judicial los años que sabemos que dura a una pequeña empresa que el proceso la puede quebrar. Entonces, yo creo que hay muchas, muchas barreras todavía para poder hablar de una justicia en igualdad de condiciones. Entonces, haber aportado un grano de arena en eso para mí es un recuerdo muy significativo. Tomar conciencia de que detrás de todo expediente hay personas y que un proceso judicial, ¿verdad?, afecta no solo a la persona, sino a su entorno, a la familia, la desgasta, la angustia, le genera preocupación y de ahí la necesidad de que la justicia avance en aras de ser más pronta y sabemos que en este momento no, ¿verdad? No es el mejor momento. Entonces, haber dado mi aporte para que en esa época hubiéramos podido avanzar en esa línea, fue bastante significativo. Y tal vez logrado uno de los logros finales que también me dio mucha satisfacción, es haber logrado que la sentencia fuera escrita, porque entonces era muy difícil por ejemplo, para una persona, y empezó todo por la materia penal, que la condenan, lo mandan preso y resulta que la sentencia es oral y tiene de los 14 centros, solo 3 tenían el sistema tecnológico para poderlo oír y solo tiene derecho a 1 hora y la sentencia duró 7. Entonces, ¿cómo decir que ahí no había una denegación de justicia? Además de que la persona presa coge el documento y es el ejercicio de la defensa material, porque la técnica la tiene su defensor y puede encontrar argumentos. Entonces, haber dejado unos granitos de aporte, sentir el cariño de los compañeros de la sala, tanto a nivel de magistrados como de personal de apoyo, para mí ha sido, digamos, parte importante en lo que fue mi paso por el Poder Judicial. Y definitivamente es una carrera que la debería hacer sentir muy orgullosa. Gracias. Queremos agradecerle muchísimo el tiempo aquí. Yo estoy segura que podríamos pasar Gracias. horas escuchando todas las historias que nos podría contar, Son muchas. pero bueno, tal vez para otro momento podamos sacar más tiempo y hacer una segunda parte. Pero no, doña Anabel, muchísimas Eso. gracias. Súper interesante todo lo que nos cuenta. Gaby, no sé si hay algo que Sí, quieras agregar. muchísimas gracias, Victoria. Doña Anabel, realmente ha sido un gusto escucharla, un honor Gracias. definitivamente. Le cuento que hubo muchas compañeras dentro del comité que a todas se nos ocurrió que usted era la persona y recorriendo su vida, definitivamente es un honor Gracias. que sea poder dar este reconocimiento. Yo sí tengo algunos comentarios adicionales, porque usted, bueno, ha dejado claras las recomendaciones y se lo agradezco, ¿verdad? Uno, siempre destacó la meritocracia. Yo creo que aquí ciertamente las mujeres que nos acompañan en esta noche, pues todas son grandes profesionales y, y no buscamos, ¿verdad? No buscamos cuotas, sino el reconocimiento por meritocracia, pero la realidad es que aún estamos trabajando con temas de género, porque parece mentira que en estas alturas de los tiempos todavía la brecha de género es muy grande, ¿verdad? Hay informes de organismos internacionales que indican que para tratar de reducir o eliminar eventualmente la brecha de género del periodo de 2023 a 2030, tenemos que invertir a nivel de América Latina
el 28,4% del PIB de esta región, ¿verdad? Eso es algo increíble. También lo destacamos con el hecho de que en Costa Rica, por ejemplo, únicamente el 18% o sea, de las empresas son propiedad de mujeres. Entonces, Ujú, desde el Comité de Mujeres, nosotros estamos empezando a trabajar este año, pero lo que estamos empezando a trabajar es con capacitación, capacitación a sí, funcionarios, capacitación a municipalidades, a MIPIMES, ¿verdad? Siempre destacando que sean, que beneficien más a las mujeres, pero nunca excluyendo. Aquí todos, ujú, ujú. la idea, el objetivo que buscamos es que haya capacitación para todos, pero asegurarnos que, que la mujer, pues, también reciba esa capacitación y empiece a creérselo, porque usted dijo algo muy importante y es confiar en nosotras mismas, ¿verdad? Yo creo que sus palabras, por lo menos en mí, han calado, ¿verdad? Yo le agradezco. Tenemos varias personas del público que quieren también conversar, pero nada más para cerrar mi intervención, yo sí quería escuchar de parte suya, ¿verdad? Escuchando lo que queremos hacer desde el Comité de Mujeres y todavía esa brecha tan grande que hay. eh, ¿Qué otra recomendación? ¿Cuál es hacia nosotros que queremos trabajar en esto, ¿verdad? ¿Qué otra recomendación nos podría hacer para ir reduciendo las diferencias o las brechas de género en Costa Rica? Bueno, pues, yo creo que sin duda es creérselo, ¿verdad? Porque muchas veces es uno quien pone las barreras, es uno quien establece temores sobre lo que qué va a pasar o qué no va a pasar. Entonces, yo creo que lo están haciendo muy bien en el sentido de que la educación y el cambio cultural son el primer paso para entender cuál es el contexto en el que me estoy desenvolviendo, cuál es el contexto en el que yo voy a estar para efectos de poder saber cuáles son las amenazas que ese contexto me ofrece. Y identificadas las posibles amenazas, pues entonces empezar a preparar una estrategia de cómo enfrentarlas. Y yo sigo creyendo, ¿verdad? Que es creyéndoselo. Los sueños son infinitos y la realidad es limitada, pero se pueden combinar y no tener miedo a dar ese paso. Muchas veces las mujeres somos temerosas y si lo hago mal, y los hombres no se lo preguntan. Y si de verdad el tribunal siempre fue de tres hombres, ¿por qué no podía ser de tres mujeres? ¿Y por qué si nunca había habido una mujer presidenta de una sala de casación, por qué no podía ser yo? ¿Verdad? Entonces, un poco decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Aprovecho muy en breve porque yo sé que el tiempo está ajustado, pero cuando a mí me nombraron magistrada de la Corte, recuerdo que había un diputado, fue una situación familiar muy compleja porque Ronald estaba internado con un infarto que le había dado 2 días atrás. Y cuando yo pongo el radio porque se va a hacer la votación y en ese momento yo soy magistrada del Tribunal de Elecciones, hay un diputado que interviene y dice, bueno, ya nombramos a don Román Solís, un queridísimo amigo, que en paz descanse, y ya nombramos a don Román y tenemos otra vacante y yo no voy a votar por Anabel porque yo no creo en las cuotas. Y yo decía, ¿y cuál es la diferencia de currículum entre el Román y mío? De que él da clases y yo no puedo porque tengo hijos, pero él no cuida hijos, ¿verdad? Decía yo para mis adentros y después lo compartía con él y me decía, tenés razón. Y de repente otro diputado que ya falleció, don José María Merino del Río, y entonces él levantó la voz y dijo, ¿y quién dice que ella es cuota? Y ya viste el currículum, y ya viste que tiene tales y tales cosas, y ya viste tales y tales otras, ¿verdad? Bueno, entonces el hecho de que a uno le digan cuota es para denigrarlo, para restarle capacidad, aun y cuando yo sí creo que la cuota como acción afirmativa es necesario y cuando es para un colectivo, sin duda que hay que ejercerlo. Muchísimas gracias, doña Anabel. Tenemos algunas preguntas adicionales. Por favor, paso a darle la palabra a Jania. Adelante, por favor.
Doña, un gusto verla y saludarla, es un honor tenerla por acá. Bueno, naturalmente, como hace ya algunos años tengo el placer de conocer a doña Ana, creo que nosotras las mujeres tributaristas, y no solo las mujeres, sino los hombres, nos gustaría un consejo de como tal vez que usted nos regale, como esos que usted acostumbra a regalarnos, de, bueno, ¿cuál es esa lucha que tenemos que hacer para poder trabajar juntos para que nos falta? Porque nosotros vemos que usted de verdad llegó a un camino muy largo, en una época muy diferente, pero ahora tenemos muchas cosas, la tecnología que nos bombardea, los diferentes planos que tenemos como mujeres, como mamá, como profesora, que usted lo acaba de abordar, como profesional, o sea, ¿qué consejo nos regala a esas generaciones que venimos detrás de usted, las más jóvenes, ya yo no tan joven, ¿verdad? Y los que vengan que quieren ejercer esta carrera con tanto cambio tecnológico, normativo que hoy por hoy nos atañe. Jania, un gusto saludarle. Gracias por estar aquí. Yo conozco su trayectoria y su trayectoria ha sido realmente de superación. Usted es una profesional brillante que se ha destacado y se ha abierto camino sola. Eso me consta. Y yo creo que usted misma tiene la respuesta en usted, que ha sido capacidad, estudio, esfuerzo y demostrar que realmente usted es la que sabe y que usted es la mejor, no por ser mujer o por ser cuota, sino porque profesionalmente tiene la solidez suficiente para llegar donde ha llegado y seguir más, y seguir para más. Muchísimas Doña gracias, Anabel, doña Ana. Acá también también quisiera tenemos compañeras aprovechar, que vienen. se te apagó el sonido, Hani. Muchísimas gracias, doña Ana. Acá también están participando compañeras que vienen detrás de nosotras y que también ocupan ese empujón para seguir adelante y con esa lucha en, pues, en esta materia que realmente tiene todas estas aristas que hacen que tengamos una cuota más adicional, como usted lo decía. Sí. Quería comentarles a todos en realidad y aprovechar la oportunidad y gracias a Danilo por recordarnos este tema tan importante para nosotros. Es un orgullo también. Doña Anabel, nos acompaña el día de hoy la señora Rocío Quirós, quien es la primera presidenta del Colegio de Contadores Privados en 74 años. Así que también ahí es una gran felicitación a Rocío. No sé si puedes encender la cámara, pero nos encantaría pues también reconocer ese gran éxito. Ay, permítanme un segundito, lo estoy intentando. Ya sé dónde. No sé si, no sé No sé, si no se está encendiendo la cámara. se supone que sí, permítanme. Ahí estás, ahí estás. Ahí Rocío, está. pues qué gusto y qué honor también, así que aprovechando este momento tan importante, también felicitarte por ese éxito y bueno, doña Anabel, el Colegio de Contadores Privados también es socio del asociado al ICEF, Ujú, ujú. entonces venimos trabajando con Rocío. Rocío, por favor, no sé si quieres compartir algunas palabras también. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, doña Anabel, qué orgullo escucharla, qué placer haber Gracias. escuchado sus experiencias y que las comparta tan dulcemente con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, en serio, por su tiempo, por toda su experiencia y todo lo que comparte con nosotras. Muchas gracias. Y obviamente a las compañeras del ICEP, muchísimas gracias. Es un esfuerzo muy grande y son 74 años que el Colegio de Contadores Sí, nunca tuvo el honor de tener una mujer como presidenta. sí, sí, Entonces, sí. yo espero que pueda representar muy bien a todas esas mujeres que son grandiosas y que poco a poco nos dan ese apoyo y que también nos ayudan a poder salir adelante, porque esto no lo hacemos solas. Lo hacemos con una responsabilidad muy grande, con todo el amor a la profesión y con muchísimas ganas de salir adelante. Así que muchas gracias por darme el espacio y el reconocimiento. Muchos éxitos. Muchas felicidades y de verdad que usted va a ser un referente, sin duda que ya es un referente para muchas mujeres en su campo. Felicitaciones y muchos éxitos.
Bueno, no, con esto entonces damos por terminado, doña Anabel. Una vez más, muchísimas gracias. Y si nos permite algún día en el futuro con estas actividades que hacemos, nos encantaría pues volverle a tener con nosotros, que ha sido realmente una experiencia muy, muy enriquecedora. No, la agradecida soy yo, de verdad que me he sentido muy halagada y en lo que mi experiencia personal o profesional pueda ayudar al gremio o a alguien en particular, siempre voy a estar en disposición. Muchísimas gracias. Gracias, doña Anabel. Gracias a Gracias. todos. Gracias, Victoria. Y a todos los que nos acompañan, a Ania, Rocío y todos. Gracias por su participación. Que estén Muchas muy bien. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.